Bueno, coeficiente de fricción. ¿Qué es el coeficiente de fricción? Pues básicamente lo que nos representa el coeficiente de fricción, pues es la resistencia al movimiento, ¿verdad? De un fluido debido al rozamiento, pues con las paredes de un cuerpo. En el caso de que tuviéramos un flujo interno de agua dentro de una tubería, pues va a haber un rozamiento de esta agua con las paredes de la tubería y ahí se va a presentar una resistencia al movimiento por la fricción y se tiene un coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues eso también puede existir en la parte externa de los cuerpos, ¿sí? Y tenemos que determinar el coeficiente de fricción. Existen pues diversas correlaciones empíricas para hacer la determinación del coeficiente de fricción que dependen esencialmente del número de Reynolds, ¿sí? Entonces, nada más para tener aquí, pues definiciones, la fricción es una fuerza resistente que actúa sobre un cuerpo que impide o retarda el desplazamiento de este respecto a otro en la superficie que está en contacto, ¿verdad? Entonces, si esta superficie del cuerpo está completamente estática, pues justo en la superficie del cuerpo la velocidad del fluido pues es cero. Conforme se va alejando de la superficie del cuerpo, pues la velocidad va aumentando. Capa límite, como ya lo hemos visto, pues es aquella parte por arriba del cuerpo, una pequeña capa que se forma en la cual las fuerzas viscosas son importantes. Por arriba de la capa límite, pues se pierde el efecto de las capas de las fuerzas viscosas, ¿verdad? Entonces, para esto, pues nosotros vamos a determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds lo podemos determinar con esta ecuación, donde tenemos que esto es igual a la densidad del fluido que pasa sobre el cuerpo, la velocidad a la cual se está moviendo el fluido, L, que es una longitud característica. Dependiendo del tipo de coordenadas, pues es el valor que va a tomar L. Si tenemos una placa plana, pues sería el valor de la longitud o de la extensión de la placa plana. Mu, que es la viscosidad. Recuerden, densidad y viscosidad es del fluido que está en movimiento, en rozamiento con la superficie del cuerpo. Puede estar dado de esta manera, donde pues tenemos la viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica entre la densidad. Ahora, el coeficiente de fricción promedio, existen diversas correlaciones para poder determinar este coeficiente de fricción. Sin embargo, pues nosotros lo vamos a delimitar a dos de ellas, ¿sí? Para flujo laminar, y vamos a considerar flujo laminar, pues es el mismo flujo laminar y el estado de transición, ¿sí? Que es de acá, ¿de acuerdo? Y entonces, si tenemos un número de Reynolds por abajo de 500,000, es 5 por 10 a la 5, vamos a determinar el coeficiente de fricción con esta ecuación. Si tenemos un flujo turbulento, o sea, número de Reynolds por arriba de 5,000, aunque aquí pues marca ahí un cierto límite ahí de 10 millones, aún aunque tengamos un número de Reynolds por arriba de 10 millones, utilizaríamos esta expresión, pues utilizamos esto para el coeficiente de fricción. Esto, ¿para qué nos va a servir? Una vez que tenemos este coeficiente de fricción, podemos determinar la fuerza de arrastre y es la fuerza que se va a estar ejerciendo sobre la superficie. Es importante ¿para qué? Pues para el diseño pues de algún elemento, impedir que vaya a perder sus propiedades mecánicas. ¿De acuerdo? Entonces, pues van a tener que resolver o se tendrán que resolver estos problemas que tenemos aquí dentro de la presentación. Aquí hay que determinar, en este caso, la fuerza de arrastre debido a la fricción que se actúa sobre la pared del techo, sobre esta superficie, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo se va a hacer? Pues se va a hacer pues a partir de calcular primero el número de Reynolds, posteriormente calculamos el coeficiente de fricción, dependiendo si tenemos un número de Reynolds laminar o turbulento. Con el coeficiente de fricción podemos determinar la fuerza de arrastre. La siguiente pregunta, o sea, son dos preguntas. ¿Qué sucede si la velocidad del viento se duplica? O sea, inicialmente la velocidad es de 55 kilómetros por hora. ¿Qué sucedería con esta fuerza de arrastre si la velocidad del viento ahora es de 110 kilómetros por hora? Es importante aquí, pues, que el viento hay que considerarlo como si fuera aire. Entonces, hay que calcular, buscar en tablas
los valores de la densidad o de la viscosidad a 5 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y aquí pues les digo, fíjense que es paralelo a la pared de 4 metros de largo por 10 de ancho, o sea, qué fuerza de arrastre se está ejerciendo sobre pues esta pared, ¿no? De la casa. ¿De acuerdo? Siguiente problema, aquí pues tenemos por una parte pues una hoja de plástico que está pues dentro de un proceso industrial que se va a secar, o sea, hagan de cuenta que pues se le coloca ahí pues una resina que recubre a esta hoja de plástico y esto se va a secar pues a partir de aire que se alimenta de esta forma. Entonces, pues de igual forma hay que determinar la fuerza de arrastre que va a ejercer el aire sobre la hoja de plástico en dirección del flujo de arrastre. Tenemos que el flujo del aire es de 3 metros sobre segundo. Deben de poner especial atención y considerar a qué se refiere este movimiento de la hoja de plástico que dice que está moviéndose a una velocidad de 15 metros sobre minuto. Es importante que hagan el análisis para ver en qué nos va a influir esta parte. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué condiciones se tienen? Las condiciones del aire pues son una atmósfera de presión y 60 grados centígrados, ¿sí? De igual forma, pues nos dice que se calcule esta fuerza de arrastre en un periodo de 2 segundos, ¿sí? Entonces, hay que relacionar este tiempo de 2 segundos con la velocidad a la cual se está moviendo la hoja de plástico. Esto para que lo tengan ahí en cuenta y puedan hacer el cálculo de manera precisa con esta ecuación. Por ahí, ese tiempo y esa velocidad a la cual se está trasladando la hoja de plástico les va a servir para determinar esta área. ¿Qué sucede cuando se trabajan con cilindros y con esferas? Que esto pues es muy común en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener lechos empacados de esferas, por afuera de ellos pues está pasando agua de alguna forma y entonces pues hay que determinar cuál es la fuerza de arrastre que se ejerce sobre estas esferas. Podemos tener tuberías sumergidas que atraviesan de un lado al otro un río, que atraviesan de un lado a otro el mar, ¿no? O sea, por ejemplo, los ductos de petróleo, ¿sí? Entonces, pues ahí hay movimiento del fluido, en este caso, pues es agua, y se está ejerciendo una fuerza de arrastre sobre la superficie, ya sea de la esfera o ya sea de la tubería, ¿sí? Entonces hay que es necesario conocer esa fuerza de arrastre para tener un diseño adecuado, poder de alguna manera establecer un soporte, valga la redundancia, que nos pueda contener pues dicha tubería, ¿sí? Entonces, aquí, nuevamente, hay que calcular el número de Reynolds, pero para el número de Reynolds, la longitud característica va a ser el diámetro externo, ya sea de la esfera o del cilindro, ¿sí? Pareciera que estamos calculando el número de Reynolds por dentro del, ¿cómo se llama? De la tubería. Sin embargo, hay que tener presente que esta velocidad que estamos sustituyendo aquí para el cálculo del número de Reynolds es la velocidad del fluido que circula por afuera de la tubería, por afuera de una esfera. En este caso vamos a considerar que la capa límite va a permanecer laminar para número de Reynolds por abajo de 2 por 10 a la 5, o sea de 200,000, y se va a volver turbulento para valores por arriba de 200,000, ¿sí? ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para poder determinar el coeficiente de fricción. Y aquí, pues para determinar el coeficiente de fricción, cuando tenemos cilindros o esferas, lo vamos a hacer a partir de esta figura, ¿sí? Es una correlación, ahí son datos empíricos, experimentales, en los cuales a partir del número de Reynolds que tenemos aquí, leemos, ya sea que tengamos una esfera, que tengamos un cilindro, leemos cuál es el coeficiente de fricción y posteriormente pues podremos calcular la fuerza y arrastre. Esto lo vamos a emplear pues para que resuelvan este problema, donde tenemos una tubería de un diámetro exterior que dice que es de 1.2 pulgadas y atraviesa un río que tiene una longitud o una anchura de 105 pies. Está totalmente sumergido en agua,
la velocidad de flujo promedio del agua, o sea, del río, que viene, vamos a considerar de adentro hacia nosotros, hacia afuera, es de 10 pies sobre segundo. La temperatura del agua es de 70 grados centígrados y hay que determinar la fuerza de arrastre que va a ejercer el río sobre la tubería. Entonces, aquí el fluido que va a ejercer fuerza de arrastre sobre la tubería es agua del río, que está a 70 grados Fahrenheit. Hay que determinar o bien buscar de tablas las propiedades físicas del agua a 70 grados Fahrenheit, que son básicamente la densidad y la viscosidad, ¿sí? Para el número de Reynolds, pues tengan especial cuidado de que es el diámetro externo de la tubería, 1.2, ¿cómo se llama? Pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces, con eso se determina el número de Reynolds dependiendo si es flujo laminar o es flujo turbulento, se calcula o se estima a partir de la gráfica de acá el coeficiente de fricción y posteriormente se sustituye acá en esta expresión para determinar la fuerza de arrastre. Pongan especial atención, hay que calcular el área, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a calcular el área? Pues en este caso el área de la tubería pues es el área del envolvente, ¿verdad? O sea, hagan de cuenta que esta es una tubería, la desenrollan, ¿sí? Y ese sería el área, o sea, en este caso vendría siendo pi por diámetro por la longitud de la tubería. ¿Cuál es la longitud de la tubería? Pues la anchura del río, que son 105 pies. Y así es como tendrán que resolver los problemas. Vamos a dejar lo que esto sea de tarea.